Bendiciones, bienvenidos a un nuevo episodio más de Radicales Podcast y hoy conmigo están Cristian Fernández y Eduardo Tavares. Y, por supuesto, María Rivas. Y en el día de hoy tenemos un tema igual de interesante, en el cual les hablaremos sobre las redes sociales, la tecnología en sí, cómo esta nos influencia a nosotros tanto de manera negativa como de manera positiva. Wow. Y nosotros nos basamos nuestra información de un material que nos compartió Cristian, muy interesante, que queremos compartir con ustedes. Los libros de referencia que utilizamos para el desarrollo de este podcast los pueden encontrar bajo el nombre Dopamine Nation de Anna Lemke y Superficiales de Nicholas Carr, que está haciendo el Internet con nuestras mentes. El Internet con nuestras mentes. Tremendo, ¿no? Y en este podcast vamos a estar hablando acerca de vamos a decirle, la influencia negativa de las redes sociales, pero basándonos en la adicción muchas veces que puede producir en nosotros las redes sociales. Sabemos que el tema de las redes en este tiempo produce mucha adicción. Produce mucha controversia también. Es un tema del que estamos acostumbrados a oír bastante, de que las redes te producen tal cosa, que no, muchachos, no pasa mucho tiempo viendo ese celular, ay, te va a controlar eso, vamos a ponerlo modo tipo era de Ultron, que a veces uno cree que va a controlar a uno, pero en realidad no estamos muy lejanos a eso, pero no es así, es más un hecho de que es una adicción, es algo que, como estábamos leyendo en la semana sobre el libro que habíamos compartido de la dopamina, que habla sobre que las redes sociales producen cierta dopamina en nosotros, tomando en cuenta que la dopamina es, en este caso, vamos a decirlo como... Es un químico que libera el cerebro, especialmente en las neuronas, que funcionan como un neurotransmisor. Entonces, no es que nosotros consumimos dopamina, sino que las actividades que hacemos y también generan alimentos y, en el caso ya directamente de drogas y estupefacientes, producen que el cerebro libere ese químico. Y en las redes sociales están diseñadas alrededor de producir dopamina. Una de las cosas que yo creo que se ha hecho más pública, tú mencionabas el documental de Netflix hace poco, no hace poco, ya creo que unos años, En el 2020 lo hicieron. Sí, que creo que hablaban un poco incluso ellos ahí, pero ya hace tiempo que en la modificación, tiempo atrás, creo que 2014, 2012, que se hicieron en casi todas las redes sociales, que pasaron de sistemas de estrellas o de rating. Sí. Todas las redes sociales pasaron a likes. Porque los likes están diseñados específicamente para liberar dopamina en el cerebro. Para que tú tapes, listo. Y bueno, haciendo referencia justamente a ese documental, que se llama El Dilema de las Redes Sociales, ellos justamente mencionaban que el propósito de las redes sociales es que mediante los gustos que tú tienes, de like y demás, lo que tú guardas, lo que tú compartes, ellos te sigan proporcionando ese contenido para que cuando tú entres, ya sea Instagram, Pinterest, YouTube, cualquier red social que tú utilices, tú tengas el deseo de seguir consumiendo y manteniéndote dentro de la plataforma, porque para ellos tu tiempo vale oro. El tiempo va básicamente su forma de pago, porque vemos que las redes sociales no cobran, si se fijan en eso. Sí. Uno dice, pero ven acá, algo tan popular, tan fuerte, eso es una industria. Y yo la tengo al alcance de mis manos totalmente gratis, sin cobrar. Yo solamente tengo que entrar, descargar, no vamos a mencionar ninguna ahora específicamente, pero puedo descargar cualquiera ahí a un clic. Eso es cierto. Y eso es que el tiempo y tu información personal es lo que a ellos les interesa. Esa es básicamente tu forma en la que tú le estás pagando. Exactamente. Uno piensa que no está pagando nada, pero en realidad uno está pagando con tu tiempo. Lo más valioso. O sea, la inversión más importante que uno puede hacer es su tiempo. Y ellos están quedándose con tu tiempo. Sí. Entonces, Cristian, quiere decir que hay personas que dependen de los likes. Eso entra en algo que mencionaba María. Tú iniciaste hablando de lo adictivo que son las redes sociales. María habla del tema controversial, pero hay gente que son adictos a la controversia. En las redes sociales. Uno conoce no solamente el chisme, pero sino hay personas que son adictas a ser controversiales dentro de las redes sociales, buscando los likes. Uno sabe, y hay muchas personas Lo view también.
es lo mismo, porque tú ver ese numerito en tu video, ya sea de TikTok o demás, ese numerito de views subiendo, De que compartieron los comentarios. eso te llena por el mismo tema de que te ayuda a liberar dopamina, pues te sientes cuidado, te sientes reconocido, etcétera, porque son los mismos circuitos neuronales que funcionan para volverte adicto, pero al mismo tiempo son los que funcionan para el tema de la intimidad, de cuando tú te sientes en compañía de alguien, etcétera. Por eso que las redes sociales pueden engañarte y aislarte muchas veces. Uno conoce muchas personas que no pueden vivir nunca fuera de su celular. En la misma manera que muchas personas no pueden vivir sin una droga. O sea, yo recuerdo en tiempos de mi adolescencia que yo tenía compañeros que en cualquier compartir, si no estaban algo alcoholizados, no se sentían felices. Y eso pasa también muchas veces con las redes sociales. O sea, cuando tú llegas a ese punto, ya hay algo que no está funcionando bien. Pero volviendo a lo que tú me preguntabas, el problema que la gente tiene alrededor de los likes es que comienzan a hacer cosas para llamar la atención o para crear ciclos de controversia alrededor de ellos, o en el caso, y que tiende a ser muy controversial, que criticarlo hoy en día, aunque es algo muy obvio, en el caso de las féminas, el tema de exponerse en las redes sociales para buscar validación, que muchas veces... Si ustedes se fijan, lo que más se consume, lo que más se viraliza es el morbo. Exacto. En las redes sociales. Y eso va con el tema también de la data. O sea, que hablábamos más atrás, las cosas virales, los videos que se van virales, el unir a videos que tal vez son musicales, trailers de películas, etcétera, a veces temas políticos y demás, se da mucho en las redes sociales. Porque a través de las manipulaciones de los algoritmos y de las cosas que tú das like y la data que tú continuamente estás proporcionando, eso se vende a personas, ya sean compañías publicitarias, etcétera, que te van a estar tirando en todos tus videos, hasta incluso partidos políticos. Eso fue una gran controversia en los Estados Unidos. En las elecciones del 2016, también en la del 2020 ha habido grandes problemas con manipulaciones que hubieron en Twitter y demás. Porque tu data la venden a compañías tanto publicitarias como partidos políticos que quieren poder influenciarte. Es como un arma de doble filo, porque entonces de por sí ya uno se vuelve adicto, porque mientras más uno va consumiendo, y como tú mencionabas... Y usan esa adicción en tu contra, básicamente. Y usaban esa adicción en tu contra. Es como, óyeme, te estoy haciendo adicto, pero te voy a generar aún más la adicción, te la voy a incrementar, porque como ya mencionamos, la dopamina es algo que te genera ese placer, ese gusto en sí. Y como ya vimos, algo tan sencillo como un celular, como un video, lo que sea, puede generarte ese sentimiento de placer, ese sentimiento de felicidad. Que si no tengo esto en la mano, si no estoy, no me siento bien. Tú vas a querer ser feliz, esa es la cosa. Y uno va a estar muy pendiente de que yo quiero mi celular, quiero usar las redes sociales, etcétera. No, y que fíjate que a veces... Cuando ahí, vamos a decir, le están dándole mantenimiento en las centrales allá en Estados Unidos, que se cae Instagram, que se cae Facebook, que se cae una red social, llámese como se llame, la gente se pone nerviosa. El juidero. Yo me acuerdo la vez que se había caído WhatsApp, todo el mundo instalándose Telegram. Todo el mundo. Porque es que, como que... Tengo que estar escribiendo, tengo que estar recibiendo mensajes obligados. Tengo que estar diciendo a fulano, se cayó WhatsApp e Instagram, ¿qué hacemos? Como que necesitamos urgentemente esa necesidad de conectar, porque también es otra arma. Los creadores de redes sociales, las redes sociales en sí, saben que nosotros los seres humanos necesitamos conectar con otros. Y por eso se ha creado para que uno pueda ver videos, pueda entablar conversaciones. Entonces... al darte esa oportunidad y tú poder entablar conexiones desde la comodidad de tu casa o en cualquier sitio que tú estés. Con cualquier parte del mundo. Eso te puede hacer tapea. Yo sigo hablando con esa persona y ya. Claro. Y hay veces en las que uno dice, pero yo ni siquiera la conozco. Incluso yo estoy aún más cómodo. Tengo que ahorrarme el problema de ir a su casa, saludarlo, hacer un junte. O sea, te lo están poniendo como todo en bandeja de plata. Sí. Y cabe destacar que
no todo en sí, vamos a decir, no toda la culpa la tienen en sí las redes sociales, como mencionábamos antes. Todo lo que uno comparte, lo que uno le da like y lo que uno busca es lo que le va a salir en las redes Exacto. sociales. Sí, hay momentos, por ejemplo, que tú a veces le das sin querer like a un Sí. post que tú hasta lo borras, pero ya tú sabes que te va a salir por una semana. Por una Ay, semana. Te sí. va a salir cosas Sí, relacionadas porque con que eso. por O te mandaron el un tema del videíto, algoritmo, ya el te va a algoritmo salir. ya Ujú. vio, le interesa esto, se lo voy a seguir poniendo. O alguien que te Claro. mande algo por el estilo, porque eso también es algo que con expandiendo un poco en la controversia que hubo con Twitter hace unos meses, o bueno, todavía en estos días estuvieron saliendo más revelaciones, hasta los mensajes que se supone que son encriptados y secretos para ti, las compañías tienen acceso a qué está Tienen llegando a acceso a esos todo. mensajes. Por eso también incluso en tu Gmail y demás te llegan publicidades de cosas que tal vez tú estabas hablando en un correo o algo por el estilo. Exactamente. Ah, sí. Sí, porque es que estos teléfonos tienen unos micrófonos. Incluso, Cristian tocó un punto muy importante. A mí, por ejemplo, me pasaba cuando yo estaba haciendo mis procesos universitarios, que se averiguando universidades, etcétera, viendo que yo estaba averiguando, por ejemplo, en una universidad de fuera, de tal carrera. A Sí. mí de repente a mi Gmail me empezaron a llegar correos de universidades que yo en mi vida había mencionado, pero tenían que ver con diseño gráfico y las artes. Yo dije, ¿y de dónde salió esto? Y es que así que funciona el algoritmo. Por una simple cosita que tú Claro. buscaste o te enviaron, ya él dice, bueno, yo le voy a ofrecer Ella esto. está interesada en eso. O sea, es como que te estudian. Te conocen a ti mismo. Y eso es muy, muy peligroso hasta Sí. cierto punto porque te estás exhibiendo. Y aunque uno dice, bueno, eso no es nada, ¿qué van a hacer conmigo? ¿Qué van a hacer con mi vida? Lo que uno sabe es que te genera esa adicción, te genera esa necesidad de tu ser y te hace dependiente a Dependiente. ello. Y sabemos que las adicciones al final no llegan a nada bueno. Claro. Y Cristian, Llámese como se llame. Y No, Cristian que tocó yo un no punto. tengo un vicio de tal sustancia, pero Pero tengo lo un tengo vicio para de las redes. redes sociales. Cristian No, puso y al ese final punto. todo, o sea, la sustancia lo que hace producir lo mismo que una actividad, porque lo que la sustancia hace es afectar el nivel de producción de dopamina, que es el tema Claro. que estamos en el que nos hemos enfocado, porque tú no la consumes, sino que al fin y al cabo cualquier cosa que te produzca placer la va a liberar. Sí. Y otra cosa importante de que se menciona mucho en el libro, que es básicamente lo central de ese libro que recomendamos, es que la autora, la psiquiatra, habla de que hay un balance de dolor y placer en el cerebro, que Sí. es un sube y baja. O sea, mientras más placer tú sientas, más dolor vas a sentir luego, y viceversa. Mientras más dolor tú sientas, más placer vas Más a sentir wow. luego. Que eso tiene mucho que ver también con en un tema positivo de cuando tú te estás esforzando, vamos a decir en el gimnasio, te desbaratas el cuerpo haciendo ejercicio, Pero dándole a los después te hierros, como duele. dicen, y tú, ese dolor que tú vas sintiendo en el momento, luego cuando eso pasa, tú tú te sientas que quieres seguir haciendo ejercicio, quieres porque seguir. tu Te sientes cerebro siente un fuertecito. alivio, Ujú. tú sientes que desestresado y demás, que por eso los doctores recomiendan tanto el hacer ejercicio. Pero también en el tema negativo, cuando tú lo inviertes de que consumes demasiado placer, Demasiado. Lo que trae mucho dolor. lo que trae Mucho. luego principalmente es mucha depresión, que en gran parte la autora culpa al sobreconsumo, no solamente en redes sociales, porque esa fuente es un poco más general, pero el sobreconsumo de todo lo que hay hoy en día, de ya sea entretenimiento, redes, pues también la gente, uno habla de redes, pero Claro. Netflix se ha comido Ay. la vida de mucha Ay. gente, y eso tal vez Bueno. sería algo bueno, interesante, el No, y streaming, ahora para hablar luego. todo lo streaming que hay. Eso es un tema que lo tendemos pendiente. Lo Porque tenemos al pendiente. al fin y al cabo también cae en ese mismo balance de que cuando tú ya terminas de consumir y consumir y consumir, Sí. entonces lo que va a venir luego por tu propio cerebro, porque tiene que volver a balancear las cosas, Oye, es depresión. y en el tiempo de pandemia fue que los streaming se hicieron. Ujú. Sí, pero Y la depresión aumentó, o sea, los suicidios aumentaron Sí, a nivel mundial. tremendo. Porque tiene mucho que ver con el tema, no solamente con el encierro, pues es algo multifactorial. Y no es solamente que demasiada dopamina hubo, pero fue en el sentido de estar encerrado, solamente consumiendo y consumiendo,
teniendo pequeños momentos de placer porque era lo único que tú podías hacer, tal vez. Voy a confesar un pecado, señores. Yo me acostaba a veces a las 4 de la mañana viendo una serie en la pandemia. También. Voy a confesar el pecado. No, Creo que todos lo hicimos. una de las cosas que fue al mismo tiempo deprimente es de que no fueron solamente series que se streamearon, o sea, Sí. el consumo de material pornográfico en redes aumentó exponencialmente durante la TikTok pandemia. fue la ¿Qué red hiciste, social que Cristian? más- O sea, es una de las cosas más deprimentes de que estamos adictos a un montón de cosas. Sí. De contenido. De contenido alrededor de streaming, redes sociales y demás, que al mismo tiempo no solamente nos dan placer, sino que nos están manteniendo en depresión. Claro. Y algo que tú mencionaste del libro del placer y dolor, que cuando lo estaba leyendo me captó mucho la atención, fue el hecho de que muchas veces, para no decir siempre, uno busca el placer para callar el dolor. Es una Sí. forma de tú ignorar tu realidad, porque el ser humano no quiere admitir la cruda realidad suya. Ay, ay, ay. No quiere afrontar la miseria. Así es. Y eso es algo muy clave, porque entonces la autora mencionaba que las personas tal vez seríamos más felices si en vez de dedicarnos tanto tiempo en querer obtener ese placer, esa felicidad, con esa adicción, en este caso vamos a decir con las redes Claro. sociales, de querer yo exhibirme, esperar un Exhibir. like, Hacerme etcétera, famoso. hacerme famoso. Que se hizo viral esta semana que lo más deseado en este país es ser influencer. Ser Ser influencer. O sea, en vez de enfocarme en querer buscar mi felicidad en esas cosas, si yo empezara a enfrentar mi realidad, aceptarle, decir, bueno, yo soy pobre, vamos a ponerlo así, o yo no tengo los recursos que fulano tiene, las cosas serían mejores. Uno encontraría la verdadera felicidad porque al Sí. final del cabo el dolor, el sufrimiento es parte del ser humano. No, Ahora uno lo ideal. y es algo que es central y al mismo tiempo antitético a como la gente está viviendo hoy en día en la doctrina cristiana. Tú tienes que aceptar el sufrimiento, o sea, toma Claro, tu cruz toma y tu sígueme. cruz y Sí, sígueme. No hay otro No camino. hay evangelio sin cruz. No hay otro camino. Y uno conoce todas las historias de los apóstoles Sí. y a través de la historia los diferentes mártires que han habido y demás. Porque no hay otro camino. Y no es solamente algo ni siquiera del cristianismo. En general, todo ejercicio espiritual nos lleva a afrontar la realidad como es, no a querer Claro. cambiarla. Así es. No, y hay un punto tan importante y es que no todo lo que se ve en las redes sociales es real. Y es un tema. Ujú. No todo lo que se ve es real. Por ejemplo, no todos los seguidores que tiene la gente son reales. Hay algunos No, que son bots. exacto, no todos los likes que tiene la gente son reales, incluyendo famosos. Incluyendo famosos. ¿Y por qué digo esto? Porque yo vengo de ahí. Cuando yo no era cristiano, yo recuerdo que yo tenía una cuenta. El Señor me ha dado, vamos a decir, cierta gracia, que no solo aquí siendo cristiano, yo siempre como que he estado rodeado de mucha gente. Y en el mundo, vamos a decir, en ese ambiente, yo siempre estaba rodeado de mucha gente y yo quería como tener la onda de popularidad Ser tendencia. exacto, ser tendencia y quería que también mis redes fueran así. Y yo recuerdo que yo entré en eso, comprar seguidores falsos Wow. y también likes falsos. Es decir, que no todo lo que se ve en las redes sociales es real. Hay mucha gente que tú la ves, wow, con muchos seguidores, la ves con muchos likes, pero tanto los seguidores, gran parte de ellos, como los likes también son falsos todos. O sea, que nos envuelven en un ambiente de De una perfección, realidad falsa. de falsedad, que al final eso se cae de la mata. No, es la referencia famosa de la película Sí. de Matrix. ¿Cuál píldora tú quieres? Porque o tú vives en el mundo real, que es horrible, Sí. todo controlado por máquinas, la rebelión, todo el tema que hay en Matrix, o tú vives dentro de la Matrix, ausente de todo lo que está ocurriendo verdaderamente. Y eso es lo que pasa en muchas personas hoy en día prefieren, y es algo que mencionaba la autora, vivir dentro de la Matrix. A mí, por ejemplo, durante el tiempo que pasó diferentes situaciones familiares duras, mi mayor escape, y yo lo sabía conscientemente, inicialmente no, pero ya después de un tiempo, y aún continuaba haciéndolo, yo sabía que conscientemente era un escape, porque yo me sentía depresivo por ciertas situaciones difíciles familiares que estaban pasando, que era el juego el jugar videojuegos online.
era mi mayor escape. Pero al mismo tiempo fue lo que terminó creando también que esas situaciones depresivas que habían alrededor de mi familia Sí. se volvieran aún peores. Y cuando yo empecé a afrontarlo, pasaron dos cosas. Tanto he dejado de tener la adicción a los videojuegos como las cosas han mejorado y simplemente ya tengo el control más de mi vida. O sea que básicamente pudiéramos decir que la adicción, vamos a decir en este caso redes sociales, si uno le toma ese tiempo, es como nuestra vía de escape. Pero al final esa vía Ahí. de escape no vale de nada porque termina haciéndonos aún mayor Aún daño. mayor daño. Así Ujú. es. O sea, eso hay que tomarlo muy en cuenta en ese sentido. Y pudiéramos decir, como para ir recogiendo, Aterrizando. que al final no vale de nada uno seguir alimentándose. Vamos a decir en este caso, para cuando se está pasando mucho tiempo en las redes sociales, scrolling, o procrastinando, mejor dicho, Claro. tu tiempo en una red social, en un videojuego, en una serie, cualquier tema tecnológico, o no simplemente tecnológico, cualquier actividad, contenido, Ujú. que tú sabes muy internamente que tú lo estás utilizando para intentar sentirte feliz, para Claro. intentar ser tu vía de escape, en vez de tú querer afrontar la realidad, que al final, y lo vemos mucho en el cristianismo, en nuestro caminar con Dios, que el enfrentar el sufrimiento, pasarlo, al final vale la pena porque uno conoce el verdadero gozo, uno conoce Claro, así la es. verdadera felicidad. Ahí Y viene el de- verdadero gozo. Y de paso, uno entiende, wow, después del proceso de sufrimiento que pasó, uno dice, wow, valió la pena. Mejoré como persona, crecí espiritualmente, tengo mejores relaciones, etcétera. O sea, al final es una bendición para nosotros. Claro, ¿no? Y para ir cerrando, creo que nosotros debemos tener el dominio para que nada nos controle, incluyendo las redes sociales. Amén. Y en este tiempo nosotros tenemos los celulares inteligentes, que ahora nosotros podemos ver el tiempo en pantalla que duramos y demás, cuánto duró en cada red social. Y eso creo que es algo muy positivo porque nosotros nos ayuda a reducir. Si yo sé que estoy pasando más tiempo de lo recomendable, ya yo sé que debo reducir. Mira, esta semana duré 5 horas por día Exacto. en Instagram. La otra semana voy a tratar de durar 4. Y así sucesivamente uno va reduciendo al nivel de que uno ya pueda tener el dominio sobre eso, no que eso te controle a ti. Porque Dominio propio. exacto, porque si las redes sociales te dominan, entonces tú tienes que hacer un stop urgente, urgente. Claro. Y nada, yo creo que ya la semana que viene estaremos hablando más específicamente de los efectos en el cerebro, también de esas ilusiones que nos crean las redes sociales y también Hablar algo positivo. Claro. de las cosas De positivas la que cosa positiva. Porque no podemos todo sacar. es malo. No todo es No malo. todo es malo. No todo es malo. Así que ha sido un placer estar con ustedes esta semana y esperamos que puedan compartir este material, dejen sus comentarios y cuéntenos un poco de sus experiencias alrededor de las redes sociales, ya sean negativas o positivas. Queremos oírlos, o en este caso, leerlos. Así es. Dios le bendiga mucho a todos. Bendiciones.